Lo fácil es, como siempre, el transporte pesado molesta y lo desviamos por la autopista. Bien, a nosotros en un momento determinado no nos puede parecer mal la medida, pero volvemos a lo de siempre. ¿Quién paga esa? ¿A quién invita a esta fiesta, no? Si tiene que ser el transporte el que asuma ese coste superior, pues no nos va a parecer justo. Es decir, soportamos suficientes ya costes, nuestros márgenes de negocio son mínimos y no podemos asumir ningún tipo de coste más. Si lo asumimos entre todos, entiendo que mediante una bonificación, o no una bonificación, sino una apertura de puertas para el transporte pesado, como se produce, por ejemplo, en Rioja. En Rioja, para evitar lo que es la circunvalación de Logroño, hay un peaje gratuito para los camiones, ¿no? Pues, si es así, nosotros estaremos de acuerdo. Si va a haber un aumento de coste, nos tendremos que poner en contra. El transporte aragonés y en su mayoría autónomos como somos nosotros, queremos hacernos valer y demostrar y hacer valer a la sociedad nuestra importancia. Nosotros damos un servicio de calidad que no puede dar nadie. Y no puede darlo nadie porque nosotros somos los que llevamos el camión. Nosotros somos los que estamos encima de las mercancías. Nosotros estamos constantemente. Nuestra vida es el camión. Y por mucho que las empresas a nivel grande se quieran dar, los multinacionales, no pueden dar este servicio. PEIME es una asociación que engloba a los transportistas aragoneses, que trata de aunar voluntades de estos transportistas, de buscar puntos en común y ser un lugar de encuentro para todas las inquietudes y problemas, e incluso es un generador de soluciones del transporte. Es un balance que tiene que ser positivo. Es una asociación que se crea hace 40 años con la inquietud de unos predecesores nuestros, que afortunadamente ha ido creciendo, que con muchas vicisitudes, pero sí que ha sido un punto de encuentro en todo momento del transporte aragonés. Aragón tiene una situación geográfica estratégica importantísima y siempre ha sido una región, una comunidad autónoma con muchísimo transporte, es decir, el volumen de transporte que tenemos en Aragón no es comparable a muchas de las comunidades autónomas. El impulso que se dio desde las instituciones públicas con lo de la plataforma logística, impulsando un poco como Zaragoza y como Aragón, como zona estratégica logística, desde luego ha sido un impulso que todavía estamos cosechando resultados y que esperemos cosechar todavía más adelante. En primer lugar, habría que resaltar la colaboración que ha tenido con nosotros la Consejería del Gobierno de Aragón en la materia, encabezada por José Luis Oro, que nos ha hecho que seamos referencia en la lucha contra el dumping social a nivel español. Se ha puesto de ejemplo Aragón en toda España de lo que hay que hacer y cómo se debe pelear contra esta lacra que sufrimos dentro del transporte. En estos momentos, PEIME sigue peleando y sigue luchando contra digamos, la lacra social que supone la explotación, el aprovechar la precariedad y las malas situaciones de determinados trabajadores para abusar de ellos. Y estamos trabajando con el dumping social, ya no solamente a nivel europeo, sino incluso a nivel local. Las diferentes fórmulas que se están encontrando para saltarse un poco las normas de trabajo e incurrir en precariedad social por un lado y en competencia desleal por otro. Nuestra postura es que viene a ser una idea más de la gente que quiere todavía precarizar más nuestro trabajo. No encontramos demasiados argumentos para estar a favor de las 44 toneladas. Es decir, tenemos unas carreteras, unas vías en España que no creemos que puedan ser muy acordes con las condiciones de las 44 toneladas y además, siempre que estamos hablando de ecología, de medio ambiente, de respeto, pues no van a favorecer. Nosotros desde nuestra posición entendemos que no. Desconocemos todavía los cambios que puedan llevarse a cabo en esta nueva reglamentación. Las noticias que tenemos son francamente desagradables. Es decir, parece ser que ha llegado el momento en que el transportista autónomo ha dejado de interesar a las instituciones públicas de España. Nosotros vamos a pelear contra ellos, vamos a estar enfrente. No creemos en nuestro trabajo, creemos en nosotros mismos,
creemos que damos un servicio a la sociedad de altísimo valor y creemos que somos imprescindibles en el desarrollo económico de este país.